¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Acá, quien les habla, el abogado Klaus Rodríguez. Quiero compartir con ustedes un material que acabo de improvisar respecto a la acción de mala praxis médica aplicada a la carga probatoria dinámica. Una demanda en la que me vengo especializando hace más de 2 años y bueno, espero que sea de provecho y gracias por abrir este material. En los tribunales es común hablar de lex artis ad hoc al referirnos a la medicina, para la cual existen diversas técnicas para tratar los casos planteados. Y todas esas técnicas pueden resultar válidas, aunque queda a cargo del médico determinar cuál es el criterio aplicable al caso concreto, conforme a los conocimientos que posea de la ciencia. Lex artis ad hoc se refiere al criterio correcto a ser aplicado para el caso concreto, pero en un juicio por mala praxis médica, ese criterio lo termina estableciendo el derecho a través del correspondiente juicio y no la medicina. Con la instauración de los protocolos de actuación para procedimientos médicos, se ha establecido una serie de pautas encaminadas, todas ellas al diagnóstico y tratamiento, los cuales resultan útiles y correctos en la actuación médica y sirven como parámetro para establecer eventuales responsabilidades o negligencias en el ejercicio de la medicina. El artículo 4 de la Constitución Nacional garantiza la protección a la vida y establece que toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. La persona es el fundamento y la causa del derecho. Todas las personas poseen derechos inherentes e inalienables, cuya primacía reconoce el Estado. Así, el actuar médico compromete una responsabilidad de orden público, por lo que no puede admitirse la idea de un riesgo en el tratamiento médico, salvo que ese riesgo sea un riesgo coherente, equilibrado y previamente informado al paciente, ya sujeto a la genética del mismo. Por ejemplo, cuando se hizo todo bien en una cirugía por parte del recurso humano, pero el corazón trasplantado recientemente igualmente falló porque no se adaptó. Como regla general, las personas en el ejercicio de una profesión responden por los daños que causen o puedan ocasionar a otras personas a través del dolo o de la culpa. El ejercicio de la medicina no está exento de estas normas. La víctima que sufrió un daño en su salud como consecuencia del actuar médico puede dirigirse contra este en dos fueros. Puede iniciar una demanda en el fuero civil a fin de reclamar la indemnización correspondiente, así como puede realizar una denuncia en el fuero penal si pretende conseguir una condena para el médico, a más de la indemnización pecuniaria. El actuar médico con consecuencias negativas, entiéndase daño, se encuentra castigado en el Código Penal, siempre que este devenga de una acción descuidada y también genera consecuencias determinadas en el Código Civil. Ahora bien, existen criterios dispares sobre la forma de reparar el daño causado, si es suficiente o no, solo con la condena pecuniaria o si es también necesaria una condena carcelaria. No hay un criterio fijo todavía al respecto hasta el día de hoy. Bueno, mala praxis es una expresión que prácticamente escuchamos todos los días, cuando alguien atribuye un resultado lesivo a alguna persona, que lo produce sin dolo, es decir, sin intención, pero que al ser producto de una interacción humana, se le endosa haber realizado sin los debidos deberes de cuidado, aunque ello generalmente se alega sin pruebas. Esto normalmente se da por la tendencia humana generalizada de querer siempre culpar a alguien. Sin embargo, en una correcta acepción, mala praxis es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional de cierta persona con conocimientos especiales por los actos realizados con negligencia, imprudencia o impericia. La forma más oída de la mala praxis es la negligencia médica o mala praxis médica,
Pero la situación también se aplica a otros ámbitos profesionales, como por ejemplo la abogacía, la función notarial, la contabilidad, la arquitectura en cuanto al diseño o la ingeniería en cuanto a los cálculos, la enfermería o el tratamiento psicoterapéutico, etc. En medicina, mala praxis es un término empleado para indicar una gestión incorrecta, por acción o por omisión, en el diagnóstico de un padecimiento, en la prescripción de una medicación o de un tratamiento terapéutico. Generalmente se utiliza el término en una acción judicial tendiente a reclamar la responsabilidad de los médicos, civil o penal, en las complicaciones que hayan derivado de sus actuaciones. Hay mala praxis en el área de la salud siempre que se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencia de un accionar profesional, realizado con negligencia, impericia, en el arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes. Esto pasa cuando el médico tratante se aparta de criterios de actuación seguidos por la comunidad sanitaria y científica, y con ello produce un daño en la salud del paciente. El primer elemento que exige la mala praxis para ser pasible de sanción es que se haya producido un daño constatable en el cuerpo, en el organismo, en la salud, sea física o mental. El daño causado debe darse como consecuencia del actuar o como derivación de la impericia o del apartamiento de las normas y deberes por parte del médico obrante. Ahora bien, el actuar médico con consecuencias lesivas para la salud puede acarrear responsabilidades civiles y responsabilidades penales, llegando en la mayoría de las ocasiones a interrelacionarse. Se debe aclarar que la responsabilidad penal abarca fundamentalmente el aspecto punitivo del acto lesivo, en tanto que por la vía civil se busca exclusivamente el resarcimiento patrimonial por el daño causado. Generalmente, la acción ejercida por la vía penal cuenta con mayor celeridad en la resolución de casos que en el fuero civil. Hay autores que sostienen que el profesional de la salud que resulte absuelto en una causa penal puede ser condenado igualmente en el fuero civil, pero eso no es cierto, porque los presupuestos para la procedencia de ambos juicios, civil y penal, son los mismos: la antijuricidad, la imputación de responsabilidad, el daño y el nexo causal. Además, las sentencias no pueden ser contradictorias porque de lo contrario se estaría ante una pelada judicial y ahí ya tendríamos otra mala praxis. Según los artículos 1866 y siguientes del Código Civil, una sentencia condenatoria en lo penal acarrea consigo dos efectos en el fuero civil como repercusión: la sanción del condenado y la existencia innegable de los hechos. En los casos de mala praxis médica, el actuar del profesional de la salud se produce de manera descuidada o, en otros términos, sin tener en cuenta los deberes de cuidado necesarios para la realización del acto médico, lo que genera como resultado una lesión a la integridad física o afecta la vida misma del paciente. Esto, en términos legales, implica culpa, que es la voluntad de obrar, pero sin atender a las consecuencias típicas, previsibles del caso o confiando en poder evitarlas, a diferencia del dolo, que consiste en saber y querer realizar los elementos objetivos del tipo penal. La mala praxis médica comprende los elementos de la culpa, lo que implica que para hablar de mala praxis, el profesional médico debió actuar con impericia o negligencia. No nos referimos en este punto a los casos en que el médico actúa incorrectamente, porque para el tratamiento incorrecto del caso se requieren conocimientos que aún no se encuentran disponibles en la ciencia, sino a actuaciones que se hayan dado al margen de los conocimientos con que ya cuentan los profesionales de la salud. En ese contexto, según la doctrina en la materia, la acción descuidada puede tratarse de imprudencia, negligencia o impericia.
Imprudencia es la conducta de acción que se da en los casos en que el profesional se excede en la prestación y ello acarrea la falta de cautela, precaución y discernimiento por parte del profesional de la salud. En cambio, negligencia se trata de una actitud de omisión, ¿sí?, que va contra las normas que imponen determinado comportamiento al profesional. Negligencia significa, por decir así, la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento. Asepsia, por ejemplo, que es la desinfección y seguimiento del paciente, que están indicadas y forman parte de los estudios de las profesiones que comprenden la salud. Y por último, la impericia, que es la insuficiencia de conocimientos técnicos para la atención del caso. Ocurre mucho en la abogacía también. Proviene del latín peritia, que se refiere a la sabiduría, a la práctica, experiencia, habilidad en una ciencia o arte. Se refiere además a la falta de destreza, que se presume tenerlo y por lo tanto consideran adquiridos por la obtención de un título habilitante profesional y el ejercicio mismo de la profesión. El ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades de colaboración profesional de la salud en algunos países se encuentran regulados por leyes y decretos reglamentarios. En el caso nuestro, por protocolos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y su incumplimiento con consecuencias dañinas para la salud genera responsabilidades en quienes las incumplen. En la mala praxis, los agentes intervinientes son responsables por el daño ocasionado, siempre que ello se desprenda de las conductas realizadas por cada uno y que el daño haya sido la consecuencia de esas conductas. Esto es válido en materia penal como civil. Sin embargo, las instituciones hospitalarias o los sanatorios responden por el daño con su patrimonio a fin de dar una indemnización pecuniaria a ser dirimida en el fuero civil, en tanto que quedan exentas de las sanciones penales, puesto que se tratan de personas jurídicas de existencia ideal, no física. Porque la responsabilidad penal es personalísima e intransferible. Recordemos que la mala praxis médica de por sí no genera consecuencias legales. Para ello es primordial que produzca un daño sobre la salud o el cuerpo de la persona o afecte su vida misma. Si bien la mala praxis médica como tal no se encuentra prevista en el Código Civil, sí se establecen las consecuencias derivadas de las acciones que generan daños. Por ejemplo, el artículo 1833 del Código Civil, que define la responsabilidad civil por hecho propio, establece que el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Por su parte, el artículo 1835 del Código Civil también dispone que existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. La misma ley prevé que si el acto ilícito es imputable a varias personas, todos responden solidariamente, según el artículo 1841, primera parte. La responsabilidad civil por daños para las personas jurídicas también está previsto en el Código Civil y establece que las personas jurídicas responden del daño que los actos de sus órganos hayan causado a terceros, trátese de una acción u omisión, y aunque sea delito, cuando los hechos han sido ejecutados en el ejercicio de sus funciones. Dichos actos responsabilizan personalmente a sus autores con relación a las personas jurídicas. Responden también las personas jurídicas por los daños que causen sus dependientes o las cosas de que se sirven. De ahí del por qué se tiene que integrar correctamente la litis con el médico y también con el sanatorio. Hay que demandarle a ambos para una correcta integración de la litis y que por el camino se deslinden las responsabilidades o en la sentencia. El ejercicio de la acción civil por daños y perjuicios debe iniciarse
en lo civil, obviamente, y constituye un proceso ordinario, donde las partes tienen todos los derechos de recursos, excepciones, incidentes, periodo probatorio amplio, alegatos, etc. Fácilmente puede convertirse en un proceso relativamente largo. Además, el proceso civil puede venir con sorpresita, porque rige la teoría de la carga probatoria dinámica, donde se desactiva la presunción de inocencia y se invierte la carga de la prueba. Entonces las reglas cambian completamente. Al médico le toca litigar en lo civil de visitante, porque solamente en lo penal se respeta a rajatabla la presunción de inocencia. Se dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y recaiga una sentencia firme y ejecutoriada que diga lo contrario. Pero en lo civil no es así. Hay acciones, hay demandas que constituyen la excepción y justamente el juicio de indemnización de daños por mala praxis médica es una excepción. Puede ser que esta doctrina se aplique como puede que no. Lo malo es que recién nos vamos a enterar en la sentencia. Al médico, como dijimos, le toca litigar con incertidumbre y el abogado tiene que estar preparado para demostrar la inocencia de su cliente. Por eso no es un juicio para principiantes. El médico tiene que estar bien encomendado. La doctrina de la carga probatoria dinámica merece un video aparte porque no es solamente en el juicio civil de indemnización de daños y perjuicios por mala praxis donde se aplica. Básicamente lo que dice esta doctrina es que la parte que tiene que probar es aquella que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, porque obviamente un médico o un hospital donde se llevó a cabo la cirugía no querrá proveer un elemento de prueba tan importante del que la contraparte va a intentar hacerse valer para que el juzgado le condene. Por ejemplo, sería la grabación de la cirugía. Y al determinar en la sentencia civil quién de las partes tiene la carga de la prueba y no la aportó, tiene asegurada la pérdida del juicio. En lo civil no rige siempre la presunción de inocencia como sí en lo penal. Por eso el juicio de mala praxis es un juicio técnico y el médico cuya condena se pretende obtener tiene que encomendarse a un abogado de confianza que realmente entienda. En cuanto al fuero penal, en caso que la persona afectada considere que el médico tratante incurrió en una acción descuidada con el tratamiento o intervención por la cual deba responder penalmente, las denuncias y querellas deben iniciarse dentro del marco de la ley penal. Al respecto de la responsabilidad penal, debe reconocerse que es personalísima e intransferible, por lo que solo el sindicado puede responder al proceso. Esta responsabilidad surge como consecuencia de la realización de una conducta humana considerada punible en el ordenamiento jurídico, vigente y necesariamente debe estar tipificada en la ley penal como tal. En el caso de la mala praxis médica, si bien el Código Penal paraguayo en el Código Penal no existe un tipo penal en concreto que castigue la conducta específica de un médico que actúa de manera descuidada y produce una lesión o la muerte de un paciente, no por ello puede concluirse que tales actos no son punibles. El legislador castiga la producción de un resultado lesivo para la salud o la vida, realizado mediante una conducta culposa o descuidada. Es así que si como resultado de una acción culposa, negligencia, imprudencia o impericia, el profesional de la salud produce algún resultado previsto en la norma, lesiona la integridad física o contra la vida misma, sería pasible de sanción penal. En ese contexto, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, está obligado a promover la acción en los casos de hechos punibles de acción penal pública que lleguen a su conocimiento, siempre que cuente con suficientes elementos de sospecha sobre su existencia. En los hechos punibles culposos no existe un querer la producción del resultado, sino que este se produce a causa de actos imprudentes o negligentes, actos descuidados que provocan un resultado dañino en la salud o vida del paciente. En estos casos, la acción culposa surge
cuando se soslayan normas de buen obrar y prudencia contenida en las resoluciones hospitalarias, ministeriales o facultativas, referidas al correcto desempeño y actuación profesional de los médicos. En el caso de la conducta punible sancionada en el artículo 107 del Código Penal, homicidio culposo, se tiene que lo que se castiga es la producción de la muerte de otro por medio de una acción culposa. Esto, llevado al campo de la mala praxis, es la acción descuidada del profesional de la salud, que consiste en realizar un acto, algún procedimiento, tratamiento o intervención con imprudencia, impericia, negligencia, descuido de deberes o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes, resoluciones que finalmente producen la muerte del paciente. Misma circunstancia se traslada a la previsión del artículo 113 del Código Penal, que habla de la lesión culposa. En este caso, se castiga el daño a la salud, a la integridad física, como consecuencia de un accionar culposo, descuidado, negligente o por causa de inexperiencia. Es así que para la construcción de los hechos punibles culposos relacionados con el ejercicio de la medicina, lo primordial es comprobar que la producción del resultado descrito en la norma penal, lesión o muerte, es producto de una acción descuidada del profesional médico o auxiliares, y para ello su conducta debe analizarse a la luz de las buenas prácticas, del buen obrar, de los protocolos de actuación, etc. En el caso particular y en materia de medicina. Los casos más conocidos de negligencia médica son retraso o error en el diagnóstico de un paciente, puesto que el factor tiempo puede resultar fundamental a la hora de emplear los procesos médicos adecuados. Un diagnóstico tardío puede generar serias y dañinas consecuencias para la salud del paciente, como el empeoramiento del estado de salud en general. Otro caso sería apartarse de los protocolos determinados por la autoridad competente, o ofrecer una prescripción inadecuada de medicamentos. Otro ejemplo sería realizar una intervención quirúrgica con resultados lesivos para el paciente. Ya se dieron estos casos de conocimiento público. Contagio de una infección grave a causa de una falta de higiene en el centro hospitalario, la famosa infección intrahospitalaria, no prestar asistencia sanitaria de urgencia, falta de supervisión postoperatoria también, el famoso seguimiento, o falta de información al paciente. El centro médico donde se lleva a cabo la cirugía debe cerciorarse que el paciente que va a ser sometido a un procedimiento que podría acarrear secuelas o que traiga consigo un alto riesgo, cuente con toda la información necesaria antes de ser sometido a una intervención de esa magnitud. La omisión de esta información antes de la obtención del consentimiento por parte del paciente acarrea consigo la posibilidad de una eventual condena por el hecho punible de tratamiento médico sin consentimiento, previsto en el artículo 123 del Código Penal. Por último, en nuestro país se viene dando en los últimos años un auge de demandas y denuncias que guardan relación con la responsabilidad de los profesionales médicos, tanto en las áreas civil como penal, por errores culposos que producen consecuencias negativas en la salud del paciente. Los medios de comunicación divulgan en forma permanente casos clínicos y los presentan como supuesta mala praxis médica e insisten de manera exagerada y poco apropiada en la utilización de esta terminología por el solo hecho de existir un resultado, lesión, daño o muerte, que no siempre va vinculado con una acción negligente de parte de los médicos o auxiliares. En ese sentido, no es buena la criminalización de la profesión médica, ni socialmente deseable, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, ya que esto implicaría que se desvirtúe el fin mismo de tan noble profesión. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe contar con la capacidad de discriminar los casos que sí se encuentren dentro del marco de las conductas que sancionan la mala praxis en la salud del paciente, de aquellos en que el resultado dañino no es consecuencia del actuar descuidado del médico a los efectos de ejercer la acción penal pública correspondiente.
Para ello, se puede concluir que ha existido mala praxis médica y por lo tanto el acto acarrea responsabilidad para el médico tratante cuando los resultados del tratamiento aplicado por el médico han originado un perjuicio al enfermo, siempre que estos resultados sean diferentes a los que se hubieran conseguido con la aplicación del tratamiento correspondiente. Por otra parte, puede mencionarse que en los casos en que se haya producido un resultado lesivo para la salud del paciente a causa de la intervención médica que se desarrolló con todos los deberes de cuidado debidos, el cual era una consecuencia posible de dicho tratamiento, lo que se debería indagarse es que el consentimiento del paciente haya sido otorgado en base a una información completa sobre las posibles secuelas de la intervención, entre las que se encontraba la que efectivamente se produjo. Para la elaboración de este material fueron consultados los tratados de la abogada María Eugenia Cabrera Benítez, el doctor José González Maqui y el querido extinto exministro de la Corte Raúl Torres Quinzer. En lo judicial, la mala praxis es una cuestión compleja, por eso probablemente voy a hacer una segunda parte, pero será en otra ocasión. Gracias por abrir este material, será hasta la próxima.